Listo, vamos a continuar hoy con la 10ª generación. Estamos viendo todos los personajes que precedieron a Jesucristo, los que Dios utilizó para que algún día Jesús naciera en esta tierra, y todos van marcando unas sombras de lo que iba a venir. Así que esta no es la excepción. Hoy no vamos a hablar de comida, pero vamos a hablar de salmón. No es el pescado que se imaginan algunos, pero así se llama. Salmón es el personaje que vamos a revisar el día de hoy, la 10ª generación. Dice que la traducción de salmón quiere decir vestidura, ropaje, abrigo, túnica, básicamente ropa o cobertura. Ese es del hebreo Salmón. En Mateos 1:5 vemos cómo lo incluye Dios en su genealogía. Dice: Salmón es el padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Y aquí empieza a haber algo interesante, como hablábamos en alguna oportunidad, como el Señor cambia la costumbre hebrea de poner en la genealogía solamente hombres y empieza a mencionar mujeres. Y en este caso es por algo muy especial. Salmón es famoso es por la mujer que tuvo más que por lo que él haya hecho, aunque tuvo mucho que ver lo que él hizo también, pero de alguna manera se resalta la figura de Rahab. Así que, como ya todos, o seguramente muchos de ustedes recuerdan, a qué se dedicaba Rahab, pues por algo el Señor la menciona aquí, y cosas que de pronto muchos quisieran esconder de sus antepasados. Sin embargo, el Señor, en toda la pureza de su palabra, precisamente permite conocer en detalles toda la verdad, y esto es algo bien importante. Josué 2:8 al 9 nos dice: antes que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Y Rahab precisamente es un personaje que la Biblia nos menciona, que se dedicaba a la prostitución, a vender su cuerpo por dinero, y fue la persona que Dios utilizó para que ayudara a su pueblo. Y el pueblo ya estaba ocupando la tierra prometida, y se encuentra en la primera gran ciudad, primera gran fortaleza, que es Jericó. Y tenían que entrar unos espías, fueron enviados 2 espías a conocer el enemigo, a ver cómo iban a tomarse esta ciudad muy amurallada, y los envía a esta casa de Rahab. Habitualmente la prostitución se ejercía en las periferias de las ciudades, al borde de la muralla, como él habitualmente la costumbre, como hacia la afuera de la ciudad, medio que la sociedad no olvida mucho. Sin embargo, existían, y Rahab estaba en su casa y allí le hospedó a estos espías. Muchos podrían decir es una traición a su pueblo, pero lo que ella ve es que, y cree en esto, es que este pueblo era el pueblo del Dios real, y ella manifiesta eso. Dice: hemos oído cómo abrió el Mar Rojo. O sea, una mujer que estaba enterada de la situación, de lo que estaba pasando a su alrededor. Ella decía: sabemos que el Dios de ustedes abrió el Mar Rojo, y tenemos miedo porque sabemos que ustedes tienen la victoria. Ustedes, donde llegan, ganan, arrasan, y el pueblo está atemorizado por todo lo que escucha. Y yo creo que Dios es el dueño del cielo y la tierra, es el dueño, el creador como tal. Y ella básicamente les dice a ellos: por favor, tengan misericordia de mí y de mi familia cuando vengan a atacar, yo los ayudo. Y esto demuestra en cierta manera la gran fe de esta mujer, y eso lo exalta o lo resalta en Josué 2:11. Dice: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto del cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo los he sido con ustedes. Esa fue la manifestación, lo que expresó Rahab en medio de esta situación, y demuestra su fe, como le decía en Hebreos, lo resalta. Dice: por la fe
la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y en Hebreos precisamente se hace mención a esta mujer de que fue por la fe de ella. Ella no fue por lo que hizo, por haberlo ocultado, por un premio a esta razón, sino básicamente porque ella creía en ese Dios, creyó en ese Dios y se rindió básicamente ante él y simplemente pedía misericordia, clemencia, bondad para sus suyos, para que no fueran arrasados como el resto del pueblo que iban a ser enemigos del Señor o desobedientes, eran gente desobediente. Esta región era el sector de los cananeos y estos, pues su costumbre era precisamente creer en otros dioses y por eso ella hace alusión a esto. En Santiago 2:25 también, Nuevo Testamento hace referencia a ella y de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y precisamente se hace referencia a ella, porque ella no solamente creyó, ella arriesgó su vida al hacer esto, al hospedar a estos, a ayudar o hacer un poco de traición al mundo que había en ese momento. Y eso es lo que el Señor nos pide también. Tenemos que creer en Él, confiar en Él, pero también de alguna manera tenemos que manifestar esas obras, inclusive arriesgando nuestras propias vidas, que estemos dispuestos a eso, como lo estuvo esta mujer. Y por eso esta mujer pasó a la historia de la humanidad, recordándola como una mujer que por la fe y sus obras, al final fueron acordes a lo que ella creía precisamente, a lo que confió en su momento. Y esto la hace aparecer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y traigo alusión a este pasaje precisamente porque a veces cuando leemos la historia de Rahab, uno puede decir, pero ¿cómo el Señor va a utilizar precisamente una prostituta? ¿Cómo es que Salmón se fija en ella? ¿Cómo es que ella, pues sí, arriesgó su vida, utiliza también un cordón escarlata, roja, que significaba sangre, como aviso de salvación? Era diciendo, cuando yo saque ese cordón a través de mi ventana, van a saber que pueden atacar, pero también es una señal para que mi casa sea protegida, así como se pintó de sangre los dinteles de las puertas cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto. Era pasar por alto básicamente la muerte de los primogénitos y que no tocar esas casas. Igual aquí se utiliza esa simbología del cordón rojo para que no fueran a ser atacadas esta iglesia, esta casa, perdón, y fuera a respetar la vida. Y en cierta manera en nosotros pasa lo mismo, porque nosotros no somos mejores que la prostituta, así nos parezca un pecado mayor. Para Dios no hay pecado más grande o chico, sino que pasa por alto todos los pecados. Y todo eso tiene que ver con la sangre, el precio que Él pagó por eso. Y aquí vemos que básicamente el nombre de Salmón, que es cobertura, que tapa, lo que el Señor hace precisamente con todos nosotros es tapar nuestros pecados, olvidarse de ellos, cubrirnos con su presencia para que no sea visto nuestro pecado, sino que sea vista la imagen de Él ante el Padre y nos perdona de todo pecado. Y a esto es lo que se refiere Pablo en esta carta de los Romanos. Así que nosotros también, nadie podría estar justificado, nadie podría estar libre de pecado, así como Rahab era pecadora, nosotros también somos pecadores, pero también utilizó a Salmón para que la cubriera, porque no por nada, precisamente Salmón lo que hizo fue casarse con esta mujer. No es fácil estar enterado de que su pasado se dedicaba a esto y de alguna manera era darle un lugar
a pesar de su pecado, cubrirla y olvidarse de su vida pasada. Y es una forma de que el Señor nos muestra lo que Él hace con nosotros. Así que, como dice Romanos 4:24, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en 1 Corintios también nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y este pasaje tiene que ver mucho con lo que Salmón hizo con Rahab, lo que el Señor hace con nosotros. Como digo, nosotros somos diferentes a Rahab. Básicamente, la traducción de lo que es la prostituta es básicamente adulterar, o sea, cambiar lo original por algo que no lo es, no ser fiel al principio, básicamente. Y eso es lo que nosotros hacemos. En el momento en el que el hombre pecó, adulteró lo que Dios había creado y todos estábamos en pecado, estamos condenados, pero de alguna forma, así como Salmón hizo con Rahab, de cubrirla con su investidura, con su ropaje, y olvidarse del pecado, fue lo que el Señor hizo con nosotros también. Y como dice, nos lavó, que es la forma de expresar, y al lavarnos nos hace santos. Y uno dice, ¿cómo así que somos santos? Pues sí, el Señor, precisamente a través de su sangre, dice que todo el que cree en su sangre nos santifica, y ese es el lavado que hace. Él nos lava con su sangre y nos hace en ese momento santos a todo el que cree en Él. No era porque hubiera un pasado de un comportamiento o de otro. Todos éramos pecadores, todos necesitábamos la salvación, todos necesitábamos ese pago, ese rescate, ese cubrimiento y ese lavado por parte del Espíritu Santo, de la sangre y del Espíritu Santo, que nos hace un proceso entre nosotros cada día, para que nos está lavando constantemente. Y eso es lo que hace el Señor, y eso es la forma que nos vuelve inocentes y podemos entrar en el reino de los cielos. Y por eso la figura final está en Apocalipsis 7:13, cuando nos dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. La única ropa que va a estar con un color diferente al blanco es la sangre es la túnica o la vestidura del Señor Jesucristo. Es la única que va a estar manchada de sangre. Nuestras vestiduras, al habernos lavado de Él y haber sido santificados por Él, van a ser completamente blancos. Ese va a ser nuestra indumentaria, y, o sea, nuestra ropa, en este caso, nuestro salmón, como decía, nuestro ropaje, nuestra investidura que el Señor nos ha puesto, es la ropa blanca, y eso significa santidad. Y la única que va a estar manchada de sangre es la del Señor Jesucristo. Fue la única que va a estar con sangre, que es su propia sangre, la que derramó por nosotros. Esto nos debe dar una gran lección, lo que hizo Salmón con estas personas, y es precisamente que tenemos que amar a las personas independientemente de su pasado, de su conducta, de lo que el Señor nos mandó a hacer. Él no nos dice, amen solamente a los santos, amen solamente a los puros. Sean como Salmón, de alguna manera, que ustedes pueden llegar a purificar a las demás personas, precisamente mostrándoles el mensaje de salvación, para que se acojan a ese ropaje del Señor Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 4:8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y lo que el Señor nos invita a hacer es que precisamente veamos con ojos de amor, con ojos, con los mismos ojos que el Señor nos vio a nosotros, de que a pesar de lo que éramos, nos dio la esperanza, nos dio vida eterna a través de no ver lo que nuestro pasado y olvidarse de nuestro pasado, sino más bien ver lo que nos esperaba hacia el futuro. Y por eso decidió sacrificarse y dar la vida por nosotros. Y de alguna manera eso fue lo que hizo Salmón.
Salmón, a pesar del antepasado de Rahab, Dios permitió que la amara, que se olvidara de su pasado y que sirviera a la obra del Señor, dándole un hijo que es Boz, que ahorita vamos a entrar a mirar a Boz, y no estoy hablando de a ningún caleño en forma especial aquí, van a decir que no se den por aludidos, es otro Boz que nos habla la palabra. Así que ese fue lo que el Señor le dio de ese fruto del amor de Salmón a Rahab. Es una historia, se puede decir, de amor, de esas que a veces la gente no le gusta escuchar y que no acepta fácilmente, pero que es lo que el Señor nos permite ver aquí. Hay un antecedente de prostitución dentro de la familia genealógica de Jesús, y que Dios utilizó tanto a Rahab, mostrándole su gran amor hacia ella, como el amor que Salmón tenía hacia esta mujer. Y eso nos lleva a la 11ª generación, que es la generación de Boz, como le decía. No se han aludido los caleños, porque ya ahí están un par de caleños dándose por aludidos, que ellos estaban ahí, pero no son ellos, sino otro Boz, que es también nombrado en la palabra del Señor, y también tiene que ver con lo que hizo por otra mujer. Entonces, Boaz es del hebreo, tiene básicamente firmeza, ingenio, rapidez, algunos lo mencionan de esa manera. Dice Mateo 1:5. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab; Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ya, entonces aquí ya nos empieza a dar idea de quién era Boz. Dice que su madre fue Ruth. Entonces aparece otra mujer en esta genealogía que tiene un papel especial dentro de la palabra del Señor. Hay un libro llamado Ruth, y eso precisamente se debe a lo que el Señor hizo a través de ella y quién fue ella. Así que tenemos que ubicarnos precisamente en el momento histórico. Este personaje de Boz vivió en la época de los jueces. La época de los jueces no es la época más gloriosa del pueblo de Israel, todo lo contrario. Fue la época donde la gente se olvidó del Señor, donde cada quien hacía lo que quería, pero eso no impedía que el Señor utilizara hombres en esta época también. Siempre hay un remanente, siempre hay alguien que el Señor utiliza a pesar de que el resto de la población quiera olvidarse del Señor. Siempre el Señor guarda a algunos para que puedan seguir la obra. Y en este periodo de los jueces fue Boz y también fue Ruth. Miremos lo que es esta época. Jueces 2:10-13 nos dice: y también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Y esto es de las cosas tristes y de las cosas que también nos deben hacer reflexionar. Uno dice, ¿cómo es posible que de unas generaciones a otras se pierda el conocimiento de la palabra del Señor? En algo fallaron los antepasados, los padres, que no le estuvieron recordando al Señor y enseñándoles todos los principios, los fundamentos del Señor, y que en pocas generaciones simplemente se han ido a buscar otros dioses a quien adorar. Definitivamente esto demuestra lo rápido, los olvidadizos que somos. El mismo pueblo que había visto las grandes maravillas del Señor, cómo el Señor lo había guardado, protegido, hecho maravilla, había abierto el mar, los había sacado de la esclavitud. Pero pasan las generaciones y esto ya no les importa eso, se olvidan rápidamente de eso. Y en esta época de los jueces ya nadie quería saber del Señor, estaban buscando a cualquier dios de los pueblos donde iban llegando a conquistar. En vez de conquistarlos para acá, eran conquistados por ellos, básicamente en el ámbito espiritual. A veces pasa eso, uno cree que está ganando territorio y resulta que lo que está es perdiéndose cuando se mezcla con el mundo.
Entonces, en vez de afectar, terminaron siendo infectados por ellos. Son dos cosas que son diferentes, a pesar de que es muy parecida la palabra, pero lo que el Señor nos manda es afectar el territorio donde estemos y no que seamos infectados por el mundo, que fue lo que pasó con ellos. Pero dice Jueces 2:17, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Y pongo esta cita precisamente ahí porque utiliza la palabra que acabamos de ver en personaje, pero como veíamos todos, al fin y al cabo, que se alejan del Señor se prostituyen, o sea, cambian la verdad, adulteran la verdad por algo mentiroso, por algo que no es real, que no es correcto. Y como vemos aquí, utiliza el mismo término y se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. A veces creemos que la prostitución solamente es física, de vender su cuerpo por algo, pero la gente vende el espíritu por muchas cosas en la vida y eso es lo que dice, se dedican a otros dioses, pasa hoy en día, la gente cambia los principios por el dinero, por las cosas, el trabajo, por muchas cosas de la vida, a veces por la política, por muchas cosas, a veces nos olvidamos de las cosas espirituales y nos vamos siguiendo otras cosas y confiando en otras cosas. Y eso es prostituirse según la palabra del Señor, porque nos olvidamos de los mandamientos puros del Señor. Y como dice aquí, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. En ese mundo andamos donde la gente no se guía por la palabra del Señor, sino que cada quien hace lo que bien le parece. Lo que le parece correcto, eso hace sin saber si es verdad o es mentira. Como hablábamos ayer, si no hay conocimiento, pues es imposible que la gente pueda llegar al Señor. Tiene que conocer la palabra y nosotros somos los enviados a enseñársela, a mostrar la verdad. Y aquí, como vemos en este pueblo, en esta época de este pueblo, algo falló. La gente dejó de compartir la verdad y la gente se prostituyó buscando lo que primero le ofrecían. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, como dice él. La gente se pierde por falta de conocimiento y hay que estudiar la palabra todos los días y enseñársela a nuestros hijos para que no se pierdan. Y aquí viene Ruth. En Ruth 1:1 nos dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Maclón y Quilión, todos ellos efreteos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces aquí nos habla precisamente de un territorio que hemos hablado y que siempre está en nuestra mente, Belén de Efratea, se puede decir, o el de Judá, y como vemos aquí, ellos eran de la región donde el Señor vino a nacer, pero esta región precisamente se había olvidado del Señor, tenía un periodo de hambre, eso también es una consecuencia cuando la gente se olvida de Dios, vienen desastres de este tipo, y ellos van a buscar comida y se van precisamente al territorio de los enemigos espirituales, precisamente estos, a pesar de que eran descendientes de Lot, eran sobrinos de Abraham, y que el Señor los había de alguna manera protegido para que no fueran eliminados por su ascendencia familiar con Abraham. De todos modos, había dado instrucciones para que no se mezclaran con ellos. Eran, puede decir, gentiles, mientras estos eran judíos, los demás pueblos eran gentiles, y el Señor había dicho que no se mezclaran con ellos en Deuteronomio 23:3. Dice, no podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Lo que el Señor ha dado instrucciones es que ellos no podían mezclarse, ellos no podían entrar al santuario, no podían entrar a diferentes actividades del pueblo. ¿Por qué? Porque no habían tratado bien a su pueblo.
y eso precisamente Dios los castigó por esto. Después hubo traiciones de parte de ellos. No era gente quien confiar, pero el Señor, a pesar de eso, siempre tiene misericordia de eso, como lo ha tenido con nosotros. Y allí precisamente es donde empieza esta historia entre Noemí y Ruth. ¿Por qué? Porque la palabra nos cuenta que precisamente Noemí queda viuda, se le muere su esposo, sus hijos también mueren, un desastre completo, y más en esta época quedar una mujer con dos, diríamos, nueras, aunque una no era nuera, sino una también era siera, era la que el Señor había escogido. Una decidió precisamente devolverse a tu tierra y esta decidió seguir protegiendo y ayudando al lado de Noemí. De Noemí. Entonces, ahí aquí aparece este personaje de Ruth. Y, y uno diría, estos pueblos gentiles estaban sin esperanza, se puede decir, al estar alejados del Señor. No podían entrar al santuario, no podían estar cerca de la presencia del Señor por un tiempo determinado, 10 generaciones había dicho, pero como dice, estaban destituidos, se puede decir, de la gracia del Señor aparentemente. Así como dice Romanos 3, 23, 24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, no es diferente los moabitas ni los amonitas a lo que nosotros éramos. Estamos también todos alejados de Dios por lo que hicieron nuestros antepasados, por muchas cosas que han pasado en nuestra historia, pero el Señor siempre su gracia nos alcanza y es un regalo que el Señor tiene no solamente para los judíos, sino para todos que no son judíos también, y por eso, por ser gentiles, fue que también llegamos a sus pies. Así que no somos diferentes a estas mujeres que estaban casadas con los hijos de Noemí. Sin embargo, viene también una declaración de fe. Ella les dijo, regresen a sus tierras, yo no les puedo dar nada, no hay posibilidades para nosotros, tenemos las peores condiciones porque no hay quien se acerque a nosotros por ser viudas, va a ser complicado, vuelvan a sus tierras y hagan nueva vida. Sin embargo, esta mujer Ruth hace una declaración famosa que hasta el día de hoy nos resuena permanentemente y que por eso es recordada. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta mujer la tenía clara. Ella decía, no me sigas insistiendo, no me sigas rogando, yo sé dónde está la verdad, yo sé dónde está la bendición. Tu Dios es nuestro Dios. No importa que tu tierra tenga hambre, no importa que tenga dificultades allá, siempre voy a confiar en la bendición porque ustedes creen en el único Dios verdadero. Eso básicamente podríamos decir fue la declaración de Ruth. Y estas son palabras que utilizan a veces en los matrimonios, en los votos, como promesa de que uno siempre va a estar por toda la vida con otra persona, bajo la cobertura de esa persona y confiando en el mismo Dios. Y sí, todos los matrimonios debieran ser así, tener esa misma identidad, esa misma confianza en Dios. Y esto fue lo que hizo Ruth con su suegra Noemí. Así que de aquí empieza una gran historia y lo que muestra la gran misericordia que Dios tiene con los suyos, con los que creen en Él. Él siempre desea protegernos, siempre desea cuidarnos, y así lo expresa en Lucas 13:34. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Oiga, uno dice, pero el Señor los llevó a la tierra prometida para darles leche y miel, darle todo lo que necesitaban. ¿Cuántas profetas les enviaba para que mantuvieran la verdad? Y desafortunadamente la gente, su rebeldía, su falta de fe hacía que
que se iba por cualquier cosa, se alejaban de Dios, y cada quien termina haciendo lo que bien le parece. Y el Señor los que expresa de esta manera, dice, yo, como pone la figura, la gallina con sus pollitos, quería cubrirlos, quería protegerlos, quería evitarles problemas, que no aguantaran hambre, que no tuvieran diferentes calamidades, pero ustedes decidieron hacer lo que bien les parecía y por eso tienen sus consecuencias. Eso es lo que básicamente el Señor está mostrando aquí, en esta parte de la palabra. Pero como Él dice, yo quiero cubrirlos a ustedes, yo quiero casarme con ustedes, como hace el esposo con su esposa, darle todo lo que necesita, tratarla como la niña de sus ojos, tratarla como vaso frágil, y quiero precisamente estar casado contigo y lo que va a hacer algún día con su novia, su iglesia, para que nada le falte. Por eso en Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y esa es la figura final que el Señor utiliza para mostrarnos lo que va a pasar. Algún día vamos a estar completamente como su iglesia, como su novia, casados con Él y nada nos va a hacer falta y no va a haber nada que temer, no va a haber nada que vaya a escasear, no va a haber hambre, no va a haber absolutamente, sino que Él va a ser el protector, el proveedor, el que tiene control de todas las cosas. Ese va a ser el esposo perfecto, ideal para su iglesia, que somos nosotros. Así que lo que pasa en la historia con Ruth es básicamente eso. Esta mujer que no tenía esperanza, se puede decir, en una sociedad que iba a ser excluida, que iba a ser maltratada, seguramente abusada por no tener, por haber quedado viuda. Estamos hablando aquí de 3 viudas. Una decidió irse a buscar otro camino, pero esta buscó al Señor. Y eso fue lo que Dios le recompensa. Y Él nos va a mostrar el resto de la historia. Lo que sucedió con ella. Dice Ruth 2:20, que el Señor los bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Y aquí aparece otra vez Boz. Nos habíamos hablado que el personaje aquí es Boz. Y Noemí precisamente se va a su tierra y allí en esta tierra aparece este hombre rico que tenía todas las cosas que cualquier persona pudiera desear en su momento. Tenía cultivos en medio de la escasez que había habido, una persona bendecida que tenía todas las cosas para proteger a su gente, que daba trabajo a la gente, que era un hombre sencillo, que trabajaba y se sentaba a comer con sus empleados, que miraba las necesidades de ellos, un hombre bueno en términos generales, sencillo, humilde de corazón y que precisamente la lleva a conocerlo a él a través de su misericordia. Ellos se acercan básicamente a buscar que les dejaran algo de comida, de espigas, de algo de alimento en medio de los cultivos, y él las ve precisamente y ve esa actitud de esta mujer que estaba cuidando de su suegra. Y ella le dice, este hombre es pariente y este hombre es un Goel para ti. Y la palabra Goel es muy importante y que podemos entenderla todos lo que eso significa. Goel viene del verbo Gaal, que es liberar, redimir. Es lo que también se conoce como un vengador de sangre. O sea, era una persona que tenía que rescatar a sus parientes, y es muy interesante el término porque en ninguna otra cultura hay algo similar, aparte de la cultura hebrea. Y era precisamente que hablábamos estos días que alguien caía en esclavitud por una deuda, por un mal negocio, por una desgracia, quedaba como esclavo de la persona. Pero había un pariente dentro de toda la familia que estaba encargado de tratar de rescatar y pagar la deuda de esta persona para darle la libertad. Y en toda la familia siempre se nombraba un Goel. Pero también si alguien le venía a hacer daño o mataban a alguien de la familia, esta persona tenía que ir a vengar la muerte de esta persona y precisamente era como el vengador de sangre para pagar sangre por sangre. Así que este era el personaje entre los parientes, este era el Goel, este era Boz, y fue a quien
Noemí llevó a Ruth para que conociera y decía, esta es la persona que te puede rescatar de la situación que estás. Es el único encargado para eso. Solamente había uno por familia y este era el Goel. Vos era el Goel, el encargado de redimir, de rescatar a los que estaban siendo esclavos. Y todos nosotros hemos sido esclavos del pecado, pero también tenemos nuestro Goel, que ustedes ya saben quién es. Entonces, en Ruth 3:9 le dice, ¿quién eres? Le preguntó. Y dice, soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Podríamos decir, esto fue una estrategia de parte de Noemí diciéndole a Ruth, este hombre puede casarse contigo. Ve a tu cuarto, hasta tus pies, toca el borde de su manto y es una figura que básicamente es, propóngale matrimonio. Se puede decir, es una persona astuta, en cierta manera, en una estrategia que decirle y aventada de decirle a una mujer, oiga, propóngale matrimonio a este que es el único que puede hacer eso por ti. Y eso fue lo que Noemí le dice a Ruth, y Ruth obedientemente le hace caso, va hasta su cuarto, él se despierta, la encuentra ahí a sus pies y precisamente empieza a tomar rápidamente acciones para ver si eso era factible. Y lo que hacía precisamente era llamar testigos, llamar a los ancianos, poner públicamente, puede decir casi que un edicto, a ver si había algún otro familiar que tuviera más cercano para que pudiera redimirla. Y pasando el tiempo, si no había nada más, pues sencillamente él era el que tenía la obligación y el derecho de hacerlo. Así que en Ruth 4:11 dice, los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, y quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Y como les decía, todos estos personajes, de alguna parte es una sombra de lo que iba a venir, que todos tienen algo de Jesús, y esta no era la excepción. Y no solamente están estos hombres profetizando que este hombre iba a ser ilustre en Belén, pero que no había nadie más que había aparecido en el tiempo estipulado para hacer el Goel sobre Ruth. Así que este es el hombre que está diseñado por Dios para que fuera a restaurar la condición de Ruth, que sanara todas sus dolencias. Imagínense los sentimientos que podía haber tenido esta mujer, haber quedado viuda, todas las dificultades que estaba pasando, sin esperanza, quién la consolaba si no fuera persona que Dios había escogido, y era Vos. Por eso nos dice la misma palabra, que Dios nos restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Este hombre precisamente Dios los puso en el camino de estas mujeres para sanar todas sus heridas emocionales, seguramente físicas también, por todo el hambre que habían pasado, la situación que estaban viviendo, y básicamente les diera todo lo que necesitaban, de pasar haciendo a alguien que no tenía ni derecho a ser siervo, a ser empleado, porque ellas eran inferiores a eso, les tocaba conformarse con los espigas que dejaban en el camino. Los empleados pasan a ser la mujer del dueño de todo. Y eso es lo que nosotros al final cada uno somos. El Señor nos hace sus esposos y nos toma y se olvida de nuestro pasado, y además nos sana y nos cubre las heridas y nos da todo lo que necesitamos. Ese es nuestro Dios. Por eso Él dice, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí vemos lo opuesto viniendo de parte de Dios, como la forma que Ruth le decía eso a Noemí, que le decía, yo quiero que tierra sea mi tierra y que tu Dios será mi Dios. Aquí lo está diciendo el propio Dios. Dice, yo ahora, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y esto es un significativo, como Dios se muestra de esta manera. Y por último,
cerramos en Apocalipsis cuando dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y vemos aquí la semejanza de la historia de Ruth y Noemí. Así como hubo un Goel para ellos, para ellas, hay un Goel para nosotros y ese es nuestro Señor Jesucristo. Algún día Él nos va a llevar a su tierra, nos va a dar todo lo que anhelamos, lo que cualquier necesidad va a estar cubierta. Pero no solamente eso, sino va a ser nuestro consolador. Hoy lo hace a través del Espíritu Santo también. Nos quita todas las heridas del pasado, todos los sufrimientos del pasado y nos restaura todas las cosas para que podamos vivir como Él quiere que vivamos, como lo quiso desde el principio, desde que nos creó, pero que desafortunadamente por nuestra necedad, por nuestra ingratitud, por ir a buscar otras cosas diferentes, a Él las perdimos. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad, pero el Señor siempre tiene un llamado y una salida para que lo busquemos a Él, lo anhelemos, hay que irlo a buscar, como lo hizo Noemí y Ruth. También nos toca rendirnos a sus pies, tocar el borde de su manto y precisamente dejar que Él sea nuestro restaurador, nuestro redentor, nuestro salvador.